Buenas noches, mi nombre es José Ancianes y a continuación tenemos los conceptos básicos de investigación. Según Fidias Arias en 2006, el método científico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Este método se basa en la formulación de hipótesis que pueden ser confirmadas o descartadas mediante investigaciones relacionadas al problema. El método científico es un enfoque sistemático y estructurado que se utiliza para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos o corregir y ampliar conocimientos previos. Esta se basa en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados. Primeramente se tiene la observación, donde todo comienza con la observación de un fenómeno o un problema que despierta curiosidad. Esto puede ser algo que se ve en la naturaleza, en un experimento previo o en la vida cotidiana. Seguidamente tenemos la pregunta. A partir de la observación se formula una pregunta específica que se requiere responder. Por ejemplo, ¿por qué las plantas crecen más rápido con la luz solar? En otro punto tenemos la hipótesis, donde esta se plantea una hipótesis que es una posible explicación o una respuesta a la pregunta. Debe ser clara y medible. Por ejemplo, si las plantas reciben más luz solar, entonces crecerán más rápido, ya que eso es una hipótesis. Experimentación. Se diseñan y realizan experimentos para poner a prueba la hipótesis. Esto implica controlar variables y recopilar datos de manera sistemática. Análisis de datos. Una vez que se han recopilado los datos, se analizan para ver si apoyan o refutan la hipótesis. Esto puede incluir el uso de estadísticas y gráficos. Conclusión. Se llega a una conclusión basada en el análisis de los datos. Si los resultados apoyan la hipótesis, se puede considerar válida o no. Esto puede ser necesario revisarla o formular una nueva hipótesis. Comunicación. Finalmente, los resultados y las conclusiones se comparten con la comunidad científica y el público, a menudo a través de publicaciones, conferencias o presentaciones. Métodos inductivos y deductivos de la investigación. Los métodos inductivos y deductivos son dos enfoques fundamentales en la investigación que se utilizan para llegar a conclusiones y generar conocimiento. En el método inductivo, este enfoque comienza con observaciones específicas y busca identificar patrones o regularidades para llegar a conclusiones más generales. Por ejemplo, si se observa que el sol sale por el este todos los días, se podría inducir que siempre saldrá por el este. Es un proceso más exploratorio y se utiliza a menudo en investigaciones cualitativas. Por otro lado, el método deductivo. En contraste, el método deductivo parte de teorías o premisas generales y las aplica a casos específicos para probar su validez. Por ejemplo, si se tiene la premisa de que todos los mamíferos tienen corazón y se observa un perro, se puede deducir que el perro también tiene un corazón. Este método es común en investigaciones cuantitativas y busca confirmar hipótesis. Investigación científica. Esta se diferencia entre método, metodología, técnica e instrumento. Por ejemplo, en método, esto se refiere al enfoque general que se utiliza para llevar a cabo una investigación. Es el camino que se sigue para obtener un conocimiento. Por ejemplo, el método científico es un enfoque sistemático que incluye la observación, formulación de hipótesis, experimentación y análisis de resultados. En la metodología se tiene que es el estudio de los métodos. Se refiere al conjunto de principios, reglas y procedimientos que guían la elección y aplicación de los métodos en una investigación.
La metodología abarca la justificación de por qué se elige un método específico y cómo se aplicará en el contexto de la investigación. Técnica. Una técnica consiste en los procedimientos específicos que se utilizan para llevar a cabo un método. Las técnicas son más concretas y pueden incluir métodos de recolección de datos, como encuestas, entrevistas, observaciones, entre otros. Por ejemplo, si se está utilizando el método cualitativo, una técnica podría ser la entrevista en profundidad. Por otro lado, el instrumento se refiere a las herramientas o dispositivos que se utilizan para recolectar datos. Los instrumentos pueden ser cuestionarios, escalas de medición, grabadoras, entre otros. Son los elementos concretos que facilitan la aplicación de las técnicas. De esta manera, se puede concluir que el método es el enfoque general, la metodología es el estudio de los métodos, las técnicas son los procedimientos específicos y los instrumentos son las herramientas utilizadas. Características de la investigación científica. Primeramente se tiene la objetividad. La investigación científica busca minimizar los sesgos y las opiniones personales. Se basa en datos y en hechos verificables, lo que permite que los resultados sean independientes de las creencias del investigador. Como segunda característica tenemos la sistematicidad. La sistematicidad. Este tipo de investigación sigue un enfoque estructurado y metódico. Se plantea una hipótesis, se diseñan los experimentos o estudios, se recopilan datos y se analizan de manera ordenada, lo que facilita la comprensión y la replicación de los resultados. Seguidamente tenemos la reproducibilidad. Los resultados de un estudio científico deben ser reproducibles por otros investigadores. Esto significa que, si se repite el experimento bajo las mismas condiciones, se deberían obtener los resultados similares, lo que valida la fiabilidad del estudio. Seguidamente tenemos la verificabilidad. Los hallazgos deben poder ser verificados a través de la observación y la experimentación. Esto implica que otros científicos puedan comprobar los resultados y las conclusiones, lo que fortalece la credibilidad de la investigación. Tipos de investigación científica. Entre los tipos de investigación científica se tienen los siguientes. Investigación básica, también conocida como investigación fundamental. Busca ampliar el conocimiento sobre fenómenos sin un objetivo práctico inmediato. Esta se centra en teorías y principios. Investigación aplicada. Este tipo de investigación se orienta a resolver problemas prácticos y específicos. Utiliza los conocimientos obtenidos de las investigaciones básicas para desarrollar soluciones que puedan ser implementadas en la vida real. Investigación descriptiva. Esta se enfoca en describir las características de un fenómeno o población. No busca establecer relaciones de causa y efecto, sino más bien proporcionar un panorama claro de lo que se está estudiando. Investigación experimental. Esta implica la manipulación de variables para observar sus efectos. Se realiza en un entorno controlado y permite establecer relaciones de causa y efecto, lo que la hace muy valiosa en ciencias naturales y sociales. Investigación correlacional. Esta busca identificar y analizar la relación entre dos o más variables sin manipularlas. Aunque puede mostrar asociaciones, no establece la causalidad. Investigación cualitativa. Se centra en comprender fenómenos a través de la recolección de datos no numéricos, como entrevistas, observaciones y análisis de contenido. Es útil para explorar percepciones, experiencias y significados. Investigación cuantitativa.
Esta utiliza datos numéricos y estadísticas para analizar fenómenos. Se basa en la recolección y análisis de datos medibles, lo que permite realizar generalizaciones y establecer patrones. Investigación longitudinal. Se lleva a cabo a lo largo del tiempo observando los mismos sujetos o fenómenos en diferentes momentos. Es útil para estudiar cambios y tendencias. Investigación transversal. Esta se realiza en un solo momento en el tiempo, analizando diferentes sujetos o fenómenos simultáneamente. Es útil para obtener una instantánea de una situación particular. Ahora tenemos la investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica es un tipo de investigación que se centra en la recopilación y análisis de información ya existente a través de fuentes escritas. Como características de la investigación bibliográfica tenemos las fuentes secundarias. Esta utiliza documentos, libros, artículos, tesis y otros materiales que ya han sido publicados por otros autores. Tenemos la revisión crítica. Esto implica un análisis crítico de la información recopilada, evaluando la calidad y la relevancia de las fuentes. Contextualización. Esta permite situar el tema de estudio dentro de un marco teórico y contextual, ayudando a entender su evolución y estado actual. Tenemos la característica no experimental. No implica que la recolección de datos primarios ni la realización de experimentos se basa en información ya disponible. Interdisciplinariedad. Esto puede abarcar diversas disciplinas, ya que se pueden consultar fuentes de diferentes áreas de conocimiento. Ahora bien, como etapas tenemos primeramente la definición del tema. Seleccionar y delimitar el tema de investigación. Es importante tener claro qué se quiere investigar para guiar la búsqueda de información. Búsqueda de fuentes. Identificar y recopilar fuentes relevantes. Esto puede incluir libros, artículos académicos, revistas, tesis, informes, entre otros. Se pueden utilizar bases de datos, bibliotecas y recursos en línea. Lectura y análisis. Se debe leer y analizar la información recopilada. Es fundamental evaluar la calidad de las fuentes y extraer los datos más relevantes para el tema de estudio. Seguidamente tenemos la organización de la información. Se debe clasificar y organizar la información de manera lógica. Esto puede incluir la creación de resúmenes, fichas bibliográficas o mapas conceptuales. Redacción de informe. Se debe elaborar un documento que presente los hallazgos de la investigación. Debe incluir una introducción, desarrollo y conclusiones, así como las referencias bibliográficas utilizadas. Revisión y edición. Revisar el informe para corregir errores y mejorar la claridad y coherencia del texto. Es importante asegurarse de que todas las fuentes estén correctamente citadas. Como última etapa tenemos la presentación. Si es necesario, se deben presentar los resultados de la investigación a un público, ya sea en forma de exposición, artículo o informe. Estructura de trabajos científicos. La estructura de un trabajo científico es fundamental para presentar la investigación de manera clara y organizada. Aunque puede variar ligeramente según la disciplina o las pautas específicas de una revista o institución, generalmente sigue un formato estándar. Esta estructura es la siguiente: el título, el cual debe ser claro, conciso y reflejar el contenido del trabajo. Seguido del resumen, donde se tiene un breve resumen del estudio que incluye el objetivo, la metodología, resultados y conclusiones.
seguido de la introducción, la metodología, resultados, discusiones, conclusiones, referencias y agradecimientos, seguido de apéndices como último punto de la estructura. Anteproyecto de investigación y proyecto de investigación. Un anteproyecto de investigación es un documento que resume las ideas iniciales de un proyecto de investigación. En este se establecen los elementos principales del tema y del plan de investigación, y se demuestra que el proyecto es viable y pertinente. El anteproyecto es un borrador que se escribe en las primeras etapas de la investigación, por lo que la información que contiene no es definitiva. Después de ser revisado y modificado, el investigador puede elaborar el proyecto definitivo. El anteproyecto de investigación suele incluir los siguientes elementos: título, índice, introducción, planteamiento del problema de investigación, justificación, objetivos, preguntas de investigación, literatura a revisar, marco teórico, marco conceptual. Por otro lado, un proyecto de investigación es un procedimiento científico que se realiza para responder a una pregunta de investigación o para dar solución a un problema o fenómeno, donde se recopila información, se formula una hipótesis, se definen objetivos, describe el proceso para obtener y analizar los datos, presenta las conclusiones. Al final, se espera que el proyecto contribuya al avance del conocimiento en el campo de estudio y ofrezca conclusiones que puedan ser aplicadas o que sirvan como base para futuras investigaciones. Elementos del proyecto de investigación. Por lo general, un proyecto de investigación presenta los siguientes elementos: título, planteamiento del problema. En este planteamiento se describe la situación o el fenómeno que se va a investigar, incluyendo la relevancia y el contexto del problema. Objetivos. Se dividen en objetivos específicos y generales. Los objetivos generales establecen la meta principal del estudio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas más concretas que se quieren alcanzar. Justificación. Explica la importancia de la investigación, por qué es relevante y qué aportes puede hacer al campo de estudio o a la sociedad. Marco teórico. En este marco teórico, incluye una revisión de la literatura existente relacionada con el tema, teorías relevantes y conceptos clave que sustentan la investigación. Hipótesis. En algunos proyectos se plantea una hipótesis que se quiere probar o refutar a través de la investigación. Metodología. En esta se describen los métodos y técnicas que se utilizarán para recolectar y analizar los datos, así como el diseño de la investigación, la cual puede ser cuantitativa, cualitativa, mixta, entre otros. Cronograma. Un plan temporal que detalla las etapas del proyecto y los plazos para que cada una de ellas sea cumplida. Las actividades. Recursos. Indica los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, como financiamiento de materiales, equipo y personal. Resultados esperados. En este se describe qué se espera encontrar o lograr al final del proyecto y cómo estos resultados pueden contribuir al conocimiento existente. Referencias bibliográficas. Una lista de las fuentes consultadas y citadas durante el proyecto. Muchísimas gracias por su atención.